Buenas tardes. En esta exposición vamos a dar a conocer el análisis de datos de una encuesta que se realizó a una muestra de 100 personas sobre salud mental. Vamos a analizar entonces las variables que utilizamos para esta encuesta. Dentro de estas está la edad, el género y la ciudad de residencia. Utilizamos las siguientes preguntas. La pregunta 1, ¿qué considera que es el principal problema que afecta a la salud mental en Colombia? La pregunta 2, ¿qué tan importante cree que es hablar abiertamente sobre la salud mental en Colombia? La pregunta 3, ¿cómo percibe la actitud de la sociedad colombiana frente a las personas con problemas de salud mental? Durante la exposición vamos a hablar sobre pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y así sucesivamente. La pregunta número 4, en una escala del 1 al 10, ¿cuántas horas en promedio duerme al día? La pregunta número 5, en una escala del 1 al 10, ¿cuántas veces ha experimentado síntomas de ansiedad o estrés durante el último mes? Pregunta número 6, en una escala del 1 al 10, ¿cómo califica su nivel actual de nivel emocional? Voy entonces a exponerles el tipo de variable de cada una de estas preguntas y las medidas de tendencia central. Dentro de la encuesta utilizamos variables cuantitativas y variables cualitativas. Utilizamos 3 preguntas cuantitativas y 3 preguntas cualitativas. Aquellas cualitativas nos hablan de la percepción y los hábitos, tales como el principal problema que afecta a la salud mental en el país, la importancia de hablar abiertamente de este tema, la actitud frente a las personas con problemas de salud mental, y las cuantitativas van más hacia la frecuencia de los síntomas, a cuántas horas de sueño tenemos por día y la autocalificación del nivel de bienestar emocional. Para las medidas de tendencia central, encontramos que la moda de la edad en la muestra es de 45 años. La mayoría de los encuestados fueron mujeres de la ciudad de Pereira con una edad promedio de 39.5 años. Consideran que el mayor problema de la salud mental es el factor económico, que es muy importante hablar del tema abiertamente sobre salud mental. Sin embargo, vemos que la actitud negativa frente a las personas con problemas de salud mental tuvo 41 respuestas, lo que nos muestra que la población puede estar dividida entre la actitud positiva y la actitud negativa frente a estas personas con problemas de salud mental. En promedio, contestaron que duermen 6 horas al día y reportan un nivel de bienestar emocional de 7.19, siendo 8 la calificación más frecuente. Medidas de dispersión. Para las medidas de dispersión vamos a tener en cuenta las variables de la pregunta 3, 4, 5 y 6. En la variable edad, los resultados muestran que la edad tiene bastante variación entre las personas que participaron. Esto se ve porque la desviación estándar es de 12.37 y el rango es amplio, desde 15 a 65 años. En palabras simples, la muestra no es homogénea, sino que incluye personas jóvenes y adultas, lo cual puede influir en las respuestas, ya que la edad puede afectar aspectos como el sueño, la ansiedad y el bienestar. En la pregunta 4, que es en una escala del 1 al 8, ¿cuántas horas duerme en promedio al día? En esta variable la desviación estándar es del 1.22, lo que indica que es baja. En esta variable la mayoría de las personas duermen una cantidad de horas muy similar, alrededor de 6 horas. Es decir, no hay mucha diferencia entre los participantes en cuanto al tiempo de sueño, lo que sugiere un patrón relativamente uniforme. En la pregunta 5, que es en una escala del 1 al 10, ¿cuántas veces ha experimentado
síntomas de ansiedad o estrés intenso en el último mes, la desviación estándar es de 2,64, lo que muestra que sí hay diferencias importantes entre las personas en cuanto a los niveles de ansiedad o estrés. Esto significa que algunos participantes presentan niveles bajos, mientras que otros tienen niveles más altos, evidenciando una mayor variabilidad en esta pregunta. Y la pregunta número 6, que es en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificas tu nivel actual de bienestar emocional? La desviación estándar es del 1,93, lo que indica que los datos están relativamente agrupados. Además, se observa que la mayoría de los valores están hacia niveles altos de bienestar emocional. Esto sugiere que en general los participantes perciben su bienestar de forma positiva, aunque con alguna diferencia entre ellos. Bueno, en esta diapositiva analizamos los síntomas de ansiedad y estrés que corresponden a la pregunta número 5 y el bienestar emocional que corresponden a la pregunta número 6. Según esto, la tabla de grados de relación, este valor corresponde a una correlación negativa débil. Esto indica que no existe una relación lineal significativa entre ambas, es decir, tener más síntomas de ansiedad predice necesariamente un bienestar emocional más bajo en este grupo específico. Regresión lineal. El modelo confirma que la ansiedad tiene influencia mínima sobre el bienestar emocional en estos datos, surgiendo que otros factores no evaluados en esta progresión podrían estar impactando más el bienestar de los encuestados. Para la pregunta horas de sueño promedio, en esta variable analizamos cuántas horas duermen los encuestados en una escala del 1 al 8, lo cual nos dio como un resultado un coeficiente de asimetría negativa del menos 0,637. Esto indica que la distribución tiene una cola hacia la izquierda, es decir, que la mayoría de los encuestados reportan un número de horas de sueño superior al promedio, mientras que unos pocos duermen significativamente menos. La kurtosis dio como un resultado 2,052, lo que quiere decir que es letocúrtica. Al ser un valor mayor al 0,5, indica que la distribución es muy apuntada. Los datos están fuertemente concentrados alrededor de una media de 6 horas, lo que significa que hay poca variabilidad de los hábitos de sueño del grupo. Para la pregunta número 5, síntomas de ansiedad o de estrés. Con esta variable medimos la frecuencia de síntomas de estrés intenso en el último mes en una escala del 1 al 10. El coeficiente de asimetría nos dio como un resultado positivo, con un 0,507, lo que nos indica que la cola de la distribución se extiende hacia la derecha. La mayoría de los encuestados reportan niveles bajos de ansiedad, la moda es 1 y hay menos personas con puntajes extremadamente altos. La kurtosis es placúrtica, menos 0,697. Al ser un valor menor a menos 0,5, la curva es más plana que una distribución normal. Esto refleja que las respuestas sobre la ansiedad están más dispersas entre los diferentes niveles de la escala y no tan centradas en el promedio. Para la pregunta número 6, nivel de bienestar emocional, esta variable califica el nivel actual de bienestar emocional en una escala del 1 al 10. Coeficiente de asimetría es negativa, se presenta una cola hacia la izquierda. Esto sugiere que la gran mayoría de las personas perciben su bienestar emocional con puntajes altos. La mediana y la moda son de 8, mientras que pocos reportan niveles de bienestar muy bajos. La kurtosis es leptocúrtica con un resultado del 0,475. Según los cálculos, se clasifica como leptocúrtica, aunque está cerca del límite mesocúrtico. Esto indica que los datos tienen una concentración importante alrededor de la media de 7,19, mostrando una percepción de bienestar relativamente consistente entre los participantes. En general, mientras que la ansiedad tiende a ser baja y dispersa, el bienestar emocional y las horas de sueño muestran concentraciones en niveles altos y positivos con distribuciones más cerradas alrededor de sus promedios. Entre las conclusiones tenemos que la población tiene una edad promedio adulta. El bienestar emocional es relativamente alto, el estrés varía bastante entre personas, no se encontró una relación fuerte entre estrés y bienestar. Los datos muestran que la salud mental es un tema importante y variable.
Este análisis nos permitió aplicar los conceptos básicos de estadística vistos en clase en un contexto real, ayudándonos a entender mejor cómo se comportan las variables relacionadas con la salud mental en una población. Gracias.